Bueno, vamos entonces a dar lectura a la Escritura. Dice así la bendita palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versos del 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padre, te adoramos, te bendecimos, te pedimos perdón, tu dirección, Espíritu Santo. Muéstrate como tú quieres, enséñanos que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente. Padre, que penetre hasta donde tenga que llegar y que podamos aprender de tu palabra, ser sensibles a ella y poder caminar contigo en obediencia hacia donde tú quieres que vayamos. Te adoramos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede sentarse, ¿sí? Muy bien. El proceso de ser perfeccionado. Así se llama el sermón de esta preciosa tarde. El proceso de ser perfeccionado. ¿A quién le gusta ser perfeccionado, hermanos? ¿A quién nos gusta que nos perfeccionen?
¿A quién le gusta estar en un proceso? ¿Es fácil estar en un proceso? ¿Es sencillo estar en un proceso? ¿Qué se necesita para ser procesado? ¿Cómo vivo mi proceso espiritual? ¿En qué parte de mi proceso espiritual me encuentro ahorita? ¿Cómo estoy yo siendo procesado? ¿Cómo estoy yo siendo procesado? El proceso de ser perfeccionado. ¿Es fácil? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Qué se necesita para estar en el proceso? ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué nos hace falta? ¿Sí? Y vamos a ver la condición de estos hermanos de esta iglesia, cómo estaban, qué estaban haciendo y qué sucedía con cada uno de ellos. Y la condición en la que Pablo les escribe, qué es lo que se estaba suscitando. Pablo estaba en un proceso no muy grato. Para todos los que dicen que Dios te va a prosperar y todo, Pablo terminó en una cárcel. Si usted lee toda la carta de Filipenses se va a dar cuenta, si lee la de Colosenses se va a dar cuenta, si lee la de Tito se va a dar cuenta, porque él escribe 4 cartas de la prisión y una de ellas es Filipenses. Estaba encarcelado aproximadamente en el año 61 después de Cristo. O sea que a Pablo le fue como en feria, pero al fin del día se llama proceso. Yo no entiendo, yo no encuentro otra forma, hermano. Para que madures te tiene Dios que procesar. No puedes madurar si no eres procesado. No hay otro método, no hay otra forma, ¿sí? Y ese es el punto, ¿sí? Pablo escribe esta carta desde la cárcel de Roma. Esta carta es dirigida a todos los cristianos que radicaban en Filipos y es una carta con un mensaje muy profundo, ¿sí? Vamos a ver cómo empieza Pablo a escribir y a quién va dirigida. Dice el verso 1, Pablo, ¿y quién? Y Timoteo. ¿Cómo se describen a sí mismos? Siervos de Jesucristo. ¿A quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están ¿en dónde? Entonces la carta ¿a quién iba dirigida? A la iglesia o a la gente que ya era cristiana. Con los obispos y diáconos. Dice el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él siempre en sus cartas tenía una peculiaridad. Siempre saludaba. Y decía a quién iba dirigida. Era una de las cartas que estaba escribiendo Pablo desde la cárcel de Roma. Y empezamos a ver la actitud. Vamos a ver la actitud que Pablo tenía estando encarcelado. ¿Cómo actuamos cuando estamos en una situación difícil? ¿Cómo reaccionamos? ¿De qué manera nos comportamos cuando estamos atravesando una circunstancia difícil? ¿Cómo somos? ¿Sí? Y veamos la actitud de Pablo. ¿Sí? Número 1, la actitud correcta a pesar de las circunstancias. ¿Qué actitud tenía Pablo aún en donde él se encontraba? ¿En dónde estaba él? Estaba preso. ¿Estaba cómo? Preso. No estaba como tú y yo, que estamos aquí libres y que podemos darle para donde queramos. Verso 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre. ¿Qué? Me acuerdo de ustedes o de vosotros. ¿Doy gracias a Dios? ¿Sí? Y nosotros como iglesia, ¿sí damos gracias a Dios por la iglesia que somos? Cuando nos acordamos de la iglesia, ¿de qué nos acordamos? ¿Sí? Pablo en una situación difícil, él estaba ¿qué? Dando gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos. Y él estaba reconociendo algo. Y acuérdese que él tomó una actitud correcta a pesar de las circunstancias. No hizo que el corazón de Pablo cambiara en interceder. ¿Por quién? Por su iglesia del Señor, a pesar de donde se encontraba. Yo no sé, hermano, la circunstancia que te encuentres viviendo ahorita haya alejado tu corazón de Dios. Yo no sé cuál sea, ¿sí? Pero las circunstancias de que Pablo estaba viviendo no le hicieron que cambiara su actitud correcta. Él mantenía una actitud correcta. Yo no sé, hermano, qué actitud mantenemos nosotros, ¿sí? Pero él tenía una actitud correcta a pesar de su encarcelamiento, ¿sí? Dice el verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando, ¿cómo? ¿Cuál era la característica?
Se puede estar gozoso cuando estoy encarcelado, y luego las condiciones carcelarias de ese tiempo no eran como las de ahorita. Bueno, aunque ahorita no están tan mejores como antes tampoco, ¿verdad? Sí, no hay para dónde hacerse. Pero él dice, doy, ¿cómo? Con gozo. ¿Es fácil? ¿Es fácil en una situación difícil estar con gozo? No. Pero él lo había aprendido. Y el desafío para nosotros es llevarlo a cabo. Dice, en mis oraciones rogando con todo gozo. Las circunstancias nunca deben alterar mi comunión. ¿Sí? Las circunstancias nunca deben, ¿qué? Alterar. Pero ¿qué parece que somos, no? Yo lo digo por mí. Porque hay circunstancias que me han alterado. ¿Sí? Y parezco Pepita en comal. Yo no sé usted. Pero cada día estamos viviendo circunstancias que nos alteran. Pero aquí en este caso, Pablo seguía ¿cómo? Con convicción, y estaba ¿qué? Firme. Y estaba pidiendo por sus hermanos con gozo. Es interesante, ¿no? Cómo en medio de una circunstancia tan adversa puede haber gozo. La actitud correcta a pesar de las circunstancias, ¿no? La convicción está en el corazón, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La motivación correcta está determinada ¿en dónde? En tu vida personal. Vea lo que dice el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿qué? ¿Qué le motivaba a Pablo a pedir por ellos? Que estaban siendo perfeccionados. Él estaba haciendo la obra del Señor a través de las circunstancias, primero en Pablo, y también estaban las circunstancias en la iglesia. Doy gracias a Dios por quién. Dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mientras tú y yo estemos aquí, estaremos ¿qué? Siendo perfeccionados. Mientras tú y yo estemos aquí, estaremos ¿qué? Créanle al Señor, créaselo. Señor, ¿me falta perfeccionarme? Sí. ¿A quién? A todos. No ha acabado el Señor con nosotros. No ha acabado con usted. Le falta, nos hace falta ser perfeccionados, sí. Por eso cada circunstancia que nos permite es ¿para qué? Ser perfeccionado. ¿Es fácil? No. La motivación que Pablo tenía, dice el verso 7, ¿sí? Como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón. ¿Y en dónde? Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? Cuando yo pido por ustedes, Pablo dice, estoy siendo confortado. Me siento en paz. Siento que ustedes están conmigo. ¿Sí? Cuando tú oras, dice que el que por otros pide, por sí mismo intercede, ¿no? O aboga, dice el dicho. Si nosotros intercedemos unos por otros, el amor de Dios está perfeccionándose ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero si no pido, ni siquiera tengo tiempo de orar, pues no voy a ser perfeccionado. ¿Sí? Me va a costar ser perfeccionado. Entonces, la actitud correcta a pesar de las circunstancias, ¿es fácil? Pablo en una prisión diciendo, yo doy gracias a Dios con gozo por ustedes. Cualquiera de nosotros hubiera podido, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, verdad? Sí, hubiera sido nuestra oración tal vez, pero él con gozo pedía por sus hermanos de Filipos. Ahora, número 2, la actitud correcta a pesar de las circunstancias. Número 2, las circunstancias no alteraron el propósito. ¿No qué? No alteraron el propósito. Veamos lo que dice el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, vea, han redundado más bien ¿para qué? O sea que cuando me encarcelaron pensaron que la obra de Dios se iba a detener. Al contrario, fue una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que el evangelio se extendiera. ¿Cómo vio la circunstancia el apóstol Pablo? ¿Cómo la vio? Como una nueva oportunidad. ¿Para qué? El evangelio se siguiera extendiendo. No alteró el propósito.
El propósito siguió inalterable. Pablo sabía que allí en Roma él iba, y él estaba pensando que iba a ser libre. ¿Sabe usted que Pablo murió allí en Roma? Ahí lo acribillaron, ¿sí? Pablo ya no salió de la cárcel, ahí murió, ¿sí? Pero él pensaba que, y aún la gente que le iba a ver, si usted lee Hechos, ahí se va a dar cuenta cómo Pablo estaba en la cárcel. Cuando iba la gente a verlo, él les decía y les mandaba cartas y escribía cartas y les decía qué hicieran, y de ahí el evangelio se extendía. Él preso, pero el evangelio seguía extendiéndose. Y es lo que él está diciendo: aún a pesar de la circunstancia en la que me encuentro, el plan de Dios no se altera, se sigue el propósito, porque el verso dice que quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han pasado es para que el evangelio se siga extendiendo. No se va a detener. Te pregunto, ¿tú has detenido el propósito o una circunstancia la ha detenido? El propósito que Dios tiene contigo no se ha detenido. Tal vez ahorita esté en stand-by, pero el propósito sigue. No ha acabado el Señor con cada uno de nosotros. Les falta, nos tiene que dejar bien cocinados. A lo mejor estamos medio crudos todavía, pero nos falta procesar, ¿sí? ¿Cómo estás siendo procesado? Verso 13. De tal manera que mis prisiones, ¿sí?, se atreven mucho más a hablar, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Se han hecho visibles, se han hecho patentes, ¿sí? Las circunstancias se convierten en oportunidad y la circunstancia no detiene el propósito. La pregunta aquí es: ¿por qué detenemos el propósito de Dios? Y hay muchas razones. Yo puedo mencionar varias, ¿sí? Cansancio, pereza, sueño, pecados ocultos, hábitos ocultos, yo no sé. Pero hay muchas razones. El proceso sigue, el propósito sigue, pero tú decides cómo lo quieres enfrentar. Al fin del día, hay dos formas de enfrentar las circunstancias: con Cristo o sin Cristo. Y tú decides cómo las quieres enfrentar. Yo decido cómo las quiero enfrentar, en mi propio pensamiento, en mi propia carnalidad, o como Dios quiere que yo enfrente las circunstancias. Entonces, las circunstancias no detienen el propósito. ¿Qué dice Efesios 3:13? 2 libros atrás. Vean lo que dice Pablo en Efesios, otra carta de la prisión. Por lo cual pido que no desmayéis. ¿A causa de qué? No se desanimen. Yo estoy aquí, pero ustedes síganle. Yo, si no salgo, el evangelio va a seguir. No se puede detener. ¿Y sabe usted que Pablo fue el que llevó el evangelio a España? Los españoles fueron alcanzados a través del ministerio de Pablo. No precisamente él, sino la gente que iba y llegaba ahí. Dice entonces: pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Las tribulaciones Pablo las había convertido ¿cómo? En oportunidades y como algo que trascendía, ¿sí? Bueno, entonces, primer punto, la actitud correcta a pesar de las circunstancias. Segundo punto, las circunstancias no alteraron el propósito. Número 3, hay una exhortación anticipada. Veamos lo que dice el verso 27. ¿Qué dice? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué le dice Pablo a los hermanos de Filipos? ¿Sí? Hay una exhortación anticipada. Espero, hermanos, sea que vaya o que esté, ustedes estén ¿qué? Firmes. ¿Qué es estar firmes y qué es pensar que estoy firme? Una cosa es estar y otra cosa es pensar que estoy. Son dos cosas diferentes. No porque sepamos algo de Biblia, estamos firmes. La exhortación anticipada. ¿Cómo debe ser nuestra conducta según lo que Pablo le dice
a los hermanos. Solamente que os comportéis. ¿Qué es comportarnos, hermanos? A la altura de las circunstancias. ¿Cómo me comporto cuando nadie me ve? ¿Cómo actúo cuando estoy solo? ¿Quién soy en realidad cuando estoy en mi círculo personal? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo soy? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Dice que os comportéis como es digno. ¿Qué es algo digno, hermanos? ¿Qué es lo contrario a digno? Indigno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es algo digno? ¿Cómo debemos comportarnos entonces como hijos de Dios? Pastor, se me salió una grosería. ¿Se me salió o no? He permitido que Dios me esté transformando cada día. ¿Sí? Se supone que Cristo no hay falsa conversión, solamente, no hay falsa salvación, solamente falsa conversión. La falsa salvación no existe, solo existe una falsa conversión. No me he convertido, me gusta, soy alguien que me gusta estar ahí, pero sigo siendo una persona que no le he entregado completamente mi vida a Cristo. ¿Por qué? La razón usted la sabe, yo no la conozco. Pero dice que nos comportemos como es digno, ¿sí? Del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que están, ¿qué? ¿Qué esperaba Pablo al estarles escribiendo esta carta? Que se comportaran como era digno, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 7:20. Primera a los Corintios capítulo 7, verso 20. Mande. Cada uno en el estado en que fue llamado. No te muevas. No te hagas para un lado o para el otro. Mantente ya en lo que Cristo ya hizo por ti. Porque es muy fácil dejarnos llevar como las olas del mar, ¿no? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces yo me tengo que mantener donde Dios ya me puso. No puedo estar brincando, ¿sí? No puedo estar haciendo, ¿sí? Efesios 4:1, ¿qué dice? Andar dignamente, ¿verdad? Que dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. ¿Sí? No hagamos las cosas que son indignas delante de Dios. Cada uno sabe que es algo digno y que es algo indigno. No tenemos que hablar de esto así. Simplemente tenemos que tomar la vocación con la que fuimos llamados y vivir dignamente. ¿Sí? ¿Qué es vivir dignamente, hermano? Un ejemplo, ¿qué sería? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Qué estoy maquinando internamente? ¿Sí? Y Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. ¿Cómo es digno, hermano? ¿Qué es digno? Dice aquí que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿A quién tengo que agradar? ¿A quién buscamos agradar? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Yo tengo que agradar al Señor, no porque me estén viendo, porque yo estoy convencido de lo que soy en el Señor. Por convicción personal voy a buscar agradar a mi Padre. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? ¿Quién dice eso? ¿Pero qué tengo que hacer? Esforzarme. No van a suceder las cosas si no me esfuerzo. Entonces, ¿cómo es digno? ¿Sí? ¿Cómo es digno? Y 1 Tesalonicenses 2:12.
Y os encargábamos que anduvieseis como es digno del Señor, ¿sí? Que os llamó a su reino y gloria. Debemos entonces portarnos como lo que somos, hijos de Dios, ¿sí? La exhortación anticipada, ¿verdad? ¿Cómo debe ser nuestra conducta y cómo debe ser nuestra determinación? Verso 28. Estamos en Filipenses capítulo 1, verso 28, ¿sí? Dice, y en nada, ¿qué? ¿Qué es algo intimidante, hermano? ¿Qué te intimida? ¿Cómo es algo? ¿Qué es la intimidación? Me hablaron por teléfono y me amenazaron de muerte y me dijeron que tenían a mi hijo secuestrado. Y estoy en una crisis de intimidación. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto? Dice, ¿en nada qué? Verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? Perdición, mas para vosotros es salvación, y esto es de Dios. O sea que siempre va a haber oposición cuando tú y yo estamos buscando hacer lo que a Dios le agrada. Nunca va a ser fácil, pero nunca va a ser imposible si tienes a Dios de tu parte. Yo te pregunto, día de hoy, ¿por qué nos hemos dejado intimidar por los pensamientos? ¿Por qué pensamos que no vamos a lograrlo? ¿Por qué pensamos que no puedo hacerlo? ¿Por qué? ¿Será que me he dejado intimidar? ¿Será que la intimidación está haciendo su obra? ¿Sí? ¿Sí? Por los que se oponen. Verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también... Eso no lo quisiéramos oír, ¿verdad? Tendremos en el mundo aflicción, pero ¿qué dice? Confiad que yo he vencido al mundo. ¿Quién dice eso? Jesucristo. ¿Quién ha vencido? Jesucristo. Y a ti te dio la victoria. ¿Quién? Jesucristo. No la ganaste tú, Él nos las dio. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Y hoy por hoy nos toca a nosotros seguirle creyendo y mantenerme al margen de lo que Él espera. No puedo yo seguir siendo un cristiano de medio tiempo. ¿Sí? No puedo. ¿Soy cristiano de tiempo completo o no soy cristiano? Tengo que ubicarme. Y aquí hay un proceso de cosas. Y Pablo, hablándoles ahí, dice muchas cosas, ¿sí? Dios quiere perfeccionarnos, sí, pero no puede perfeccionar a alguien que no le ha entregado su corazón completamente. Él nos va a dejar. Y ahí, bueno, qué bueno que estamos aquí, pero Él prefiere que tú y yo le entreguemos nuestro corazón. No a medias, no medio tiempo, ni en parcialidades, ni abonos chiquitos tampoco. Quiere todo. ¿Qué quiere Dios entonces de nosotros? Todo. No quiere solamente migajas. Él desea todo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros a hoy? Seguirle creyendo. Entonces, dice el verso 29, porque a vosotros, 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Siempre va a haber oposición para hacer la obra. Nunca esperes que la obra de Dios, que tu vida espiritual no tengas oposición. Siempre va a existir oposición, siempre. ¿Qué me corresponde a mí hoy? ¿Creerle o no creerle? ¿Sí? No te salgas del proceso, hermano. No te hagas a un lado del proceso, por favor. Hay una realidad que no podemos ocultar. Se llama proceso. Comprométete con el Señor, no con la iglesia. Comprométete con mi Señor Jesucristo y Él enderezará tus veredas. Solamente tenemos que creerle. Te pregunto, ¿tú le crees a Dios? ¿Crees que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó? ¿Crees tú eso? Entonces ese es el evangelio, hermano. Y eso es lo que Dios espera, que tú y yo le creamos al evangelio y que no perdamos lo que Él ya nos dio, ¿sí?
Y existía un conflicto aquí porque dice Pablo que había gente que predicaba el evangelio. ¿Por qué? Dice el verso 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Dice, y contienda, pero otros de buena voluntad. Hay algunos que se hacen la obra en la carne y otros en el espíritu. Eso es real. ¿Sí? Hay dos formas de hacer la obra: en tu carne o bajo la dirección del Espíritu Santo. Nada más. El proceso de ser perfeccionado conlleva que yo me rinda totalmente. No puede hacer nada Dios si yo no me he rendido. Yo creo que es un buen tiempo para rendirnos al Señor y decirle: Señor, te quiero rendir mi vida completamente. Ya no quiero estar peleando contigo. ¿Sí? Verso 16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Había unos que decían que Pablo no era profeta ni era predicador, y otros decían que sí. 18: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo, ¿qué? Es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Sea como sea, el evangelio nunca se va a detener. El evangelio va a seguir avanzando contigo o sin ti. Eso tenlo por seguro. El evangelio nunca se va a detener. El diablo tiene más de 2000 años queriendo detener la iglesia y no ha podido detenerla, porque Jesucristo dijo que ni las mismas puertas del infierno iban a prevalecer contra su iglesia. Y la iglesia es del Señor, no es de nosotros, es del Señor. Y Él tiene cuidado de su iglesia, tiene cuidado de ti. ¿Sí? Yo te pregunto, hermano, ¿por qué no nos dejamos procesar? ¿Qué nos hace falta? ¿Sí? ¿Qué te hace falta para que el Señor te siga procesando? ¿Por qué luchas? ¿Por qué peleas? ¿Por qué mejor no nos rendimos y decimos: Señor, está bien, ya entendí, quiero aprender a rendirme? ¿Me ayudas? Cierra tus ojos, vamos a orar. Abre tus labios y dile: Señor, por favor, aquí está mi corazón, te necesito. De verdad que necesito aprender a caminar contigo. Padre, quiero aprender a tomar la decisión correcta en donde me encuentre, en donde esté. Te necesito, Señor, porque no puedo yo solo. Ya aprendí que he peleado contra ti y no me he rendido en totalidad a ti. Por favor, Señor, haz la obra que empezaste, perfecciónala. Dile con tus labios: Señor, necesito que perfecciones mi vida, por favor. Abre tus labios y tu corazón y dile: Señor, necesito ser perfeccionado por ti, por favor. Necesito que tú cambies este rencor, esta amargura que me han hecho daño por mucho tiempo. Ya no quiero más esto en mi alma, por favor. Necesito un toque de tu gracia. ¿Por qué no abres tus labios? ¿Por qué no le oras al Señor? Tú y Dios. Ese es entre tú y Dios, hermano. Amada iglesia, dile: Señor, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, pero aquí estoy. Por favor, quiero seguir en el proceso de ser perfeccionado, pero te necesito. Yo no puedo solo. Yo necesito tu gracia. Errores siempre hemos cometido, pero hoy el Señor dice: ven, ponte a cuentas. Hoy el Señor dice: ven, ponte a cuentas. Dile: Señor, y aquí estoy. Te necesito más que ayer. Hermano, amada iglesia, es tiempo de dejarnos procesar. ¿Tú quieres dejarte procesar por Dios? ¿Dejarte transformar por Él? Ponte de pie, vamos a orar. Si está en tu corazón el deseo, el anhelo de salir de donde te encuentras y decirle: Señor, mira, ya
necesito dejarme procesar. Ya no más, ya no quiero más. Yo quiero que tú me proceses como tú quieres. A ti te queda mejor. Señor, yo necesito que tú me ayudes y me cambies, que tú transformes mis pensamientos, que tú transformes mi alma desde adentro, que tú hagas la obra. Le decimos al Señor esta oración juntos. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón porque no me he dejado procesar por como tú quieres. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Restaura mi vida, Señor. Restaura mi corazón, Padre. Esa relación que se había roto, hoy se retoma y podemos seguir en comunión, Señor. Gracias por darme tu gracia, por darme tu amor y por enseñarme que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Aquí está mi alma. Aquí está mi vida.